de Proverbios. Una bendición tenerte, un privilegio de verdad recibir de ti esta enseñanza llena de sabiduría, pues con tantos años de experiencia y sobre todo, mujercitas, buenos días a todas las que están aquí. Sobre todo yo honro la vida de Buenos la días, pastora Martita. Cristela, gracias, Así es. porque muchos años de conocerla. Ella fue mi maestra del Instituto Bíblico cuando yo tenía 17 años, hace poquito. Y desde el día que la conozco, la clase que ella me impartió fue la clase de la oración, la recuerdo muy bien. Y desde ese día impactó mi vida y la sigue impactando en su manera de intimar con Dios. De verdad que es todo un ejemplo a seguir en su relación con Dios, en intimar con Dios. Y si ustedes la escuchan cada que habla, siempre, sea el tema que sea, siempre tiene que tocar, tienen que intimar con Dios, tienen que buscar de Dios. Y de verdad que, porque ayer nos decía eso es lo que va a transformarnos, eso es lo que te va a ayudar a salir. Podrás hacer cualquier cosa, todas las cosas, pero si no tienes una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Todo va a ser en balde, ¿no? O humano. Así que gracias, de verdad, gracias por esa fidelidad con Dios y gracias por inspirarnos a continuar y a seguir intimando con Dios. No, Muy claro. bienvenida a este grupo y sabemos que no va a ser tampoco la última vez. Claro que sí. Vamos a dar gracias al Señor. Papá, muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias por el privilegio de tener aquí, Señor, a tu hija, a Cristela. Gracias, Señor, por la mujer, Señor, en la que la has convertido en todo lo que le has dado, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido una inspiración, no para una o dos personas, sino para miles de personas, Señor, alrededor del mundo, Señor, en lo físico y a través, Señor, de las redes también. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, una doble porción de tu espíritu a su vida, que tú le mantengas con tus cuidados en salud y en bienestar, Señor, a ella y a toda su familia. Gracias, Padre, por la palabra que nos va a traer hoy, Padre, que tú le has revelado de antemano. Bendecimos su vida en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, Martita, y a ustedes es un honor, o sea, cada vez que podemos compartir el pan de vida y que sea de bendiciones es el corazón, ¿no? Que podamos ser edificados y veo que su red se está extendiendo y qué bendición que puedan tocar diferentes naciones a través de este medio, ¿no? Que es una bendición. Pues vamos a continuar hoy con Proverbios, la última parte del versículo 21 al 31 y vamos a confiar que el Espíritu Santo nos siga hablando, ministrando y haciendo lo que él pues, quiere hacer en nuestras vidas. Dice el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bueno, versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Obviamente cuando dice no tiene temor es porque sabe que las mujeres en particular, creo, bueno, los hombres yo creo que también, pero la mujer en particular a veces confrontamos temores al futuro, temores a qué va a pasar con nuestros hijos, temores a qué va a suceder 10 años en adelante, temores a muchas cosas, pero Dios lo que quiere es que nosotros sencillamente descansemos en que el futuro lo tiene Él en sus manos. Él es soberano. Y el temor a lo que pasará en el futuro es algo que muchas veces es
Ni siquiera es genuino o es factible porque, o está en el presente, porque el temor es algo que a veces pensamos cosas que ni van a suceder, ni están sucediendo, ni sucederán. Sencillamente son cosas que entran a nuestra cabeza y que decimos, "Ay, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué va a pasar?" Y ni siquiera nunca va a pasar, pero el enemigo es muy sutil, sabe cómo poner dardos en nuestra mente para, para asustarnos, para paralizarnos, para no actuar en fe. O sea, lo opuesto del temor es tener fe. El temor te paraliza, pero la fe te hace actuar. Es decir, la fe te moviliza a decir, no, 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 a ver, esto no es de Dios. Dios tiene un plan. Entonces, si el temor te paraliza, la fe hace lo opuesto, que es actuar. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. O sea, también el temor, el amor y la fe van juntas de la mano y es un bombazo para el reino de tinieblas. Sobre todo la gente o los jóvenes que muchas veces tienen temor. Esa generación vemos a muchos jovencitos que tienen temor, ansiedad, ¿verdad? Es como un pico donde hemos visto mucha gente jóvenes después de la pandemia con temores, a veces no saben hablar, se paralizan porque se aislaron un tiempo y fue una generación de mucho impacto. A nosotros nos tocó nuestra hija Michelle graduarse de la universidad por línea, o sea, en medio de la pantalla y Michelle del Bosque y aplaudíamos, estábamos celebrándola solita porque no había esa convivencia, esa coinonía y pasó con muchos jóvenes, con muchos universitarios y creó algo en sus vidas que tenemos que estarles conquistando y retarlos a creer en fe, a salir de ese lugar donde muchas veces tienen temores por lo que confrontaron, ¿no? Entonces, y los que tienen niños chiquitos, pues seguirles hablando fe, ánimo, esperanza a esta generación que tanto necesita, porque pues Dios tiene eso para ellos también, que sean vencedores. Entonces, la nieve, pues para mí representa, aquí en Dallas no tenemos tanta nieve como ustedes, los que están en Canadá o los que están, pero es un lugar frío, a veces puede ser un lugar de reto, si estás en medio de la nieve, en medio de la nada, puede ser un lugar de reto, puede ser un lugar tal vez de provisión, donde dice, Señor, no veo nada ahorita, estoy viendo situaciones, no sé cuál sea tu situación, un problema con algún hijo, una hija que esté a lo mejor en drogas o con malas compañías. Pero dice, no tiene miedo porque hay provisión divina para todo, para darles una palabra de aliento, provisión económica, porque trabajamos y decimos, ¿sabes qué? Nuestros hijos no van a carecer porque Dios está conmigo. Cualquier tipo de miedo que en tu mente esté, tú tienes que, o sea, venir delante de Dios y decirle, ese miedo tiene que salir de mi cuerpo, ese miedo, ese temor. A veces hay gente que tiene temor a hablar, por ejemplo, ¿no? Mi esposo tenía mucho miedo de hablar y es un predicador tremendo. Entonces él tuvo que confrontar ese temor. A veces hay miedos o hay temores internos que es, no, no, yo no puedo hacer eso porque nunca he podido. ¿Y quién te dice que no? ¿Qué tal que Dios está precisamente cambiando en esa área de debilidad para que Él se manifieste y Él reciba la gloria? Entonces, tienes que atreverte a meterte en el mar como Pedro. Tenemos que ser mujeres valientes, atrevidas, esforzadas y hacer cosas que a lo mejor nunca hemos hecho, ¿no? Este, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que viajé a Argentina, llegué ellos eran unos misioneros que venían, viven acá en Dallas, bueno, vivían, ahora están más en Argentina. Un hombre de negocios y ella, pues, mamá, ama de casa, etcétera, y viajaban seguido, como por 10 años. Y un día fui, los acompañé y tenían como un comedor para alimentar a niños. Entonces veía un montón de niños. Yo desde que llegué dije, estos son un montón de niños, esos son los papás. Entonces les dije, ustedes son los padres espirituales de estos niños. Corrían con pancartas y bienvenidos, porque muchos de ellos crecían en una zona muy marginada y ellos les preparaban lo que le llaman chocolatadas en la mañana y pan para que se fueran con algo de desayuno antes de irse a las escuelas. Y entonces cuando yo llegué ahí, le dije, ustedes son los líderes de estos niños, o sea, no son nada más misioneros, o sea, Dios lo está llamando al pastorado. No, no, nosotros nunca hemos sido llamados a ser pastores. Son pastores ahora y tienen una iglesia que está creciente, pero muchas veces ellos no querían porque decían, no, yo pastor no, es mucha responsabilidad. Aparte, yo soy misionero, voy y vengo, pero de que Dios me llama al pastoreo, nada, nada que ver. Nada. Pues ahora son pastores y ya Dios los ha levantado, tienen ministerio de niños, tienen mujeres, tienen varones, tienen de todo. Entonces, pero tuvieron que confrontar ese temor. Entonces, el temor a cualquier cosa. Dice el versículo 22, ah,
ella le hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Es decir, pues me habla de una mujer que tiene creatividad, ¿no? O sea, el hacer tapices, el hacer algo así es creatividad. Y Dios ha puesto creatividad en ti y en mí que tenemos que desarrollarla. Hay cosas que son más fuertes en otros. A lo mejor tú eres tienes un don de organización y otras tienen un don artístico. O sea, todas tenemos diferentes dones, pero Dios ha dado dones de creatividad en nuestras vidas y podemos maximizarlos. O sea, si tú eres una muy buena administradora, utiliza esa herramienta para ayudar a tu hogar. Si tú eres una excelente mujer que sabe hacer cosas artísticas, también muchas veces es lo que Dios usa para también ser de bendición. Y luego dice, de púrpura, de lino fino y púrpura es su vestido. Pues en todo lo que es el Antiguo Testamento, cuando tú escuchas el color púrpura, habla de realeza. Y Dios a ti y a mí nos llama a vestirnos como realeza de Dios. O sea, es decir, Dios quiere que, eh, como dice la Escritura, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces tenemos que entender que Dios nos ha posicionado en un lugar de realeza, que reinamos juntamente con Él. No podemos tener una posición mental y en nuestra vida de decir, ay, no, yo nunca voy a salir adelante porque, o esa condición nunca va a cambiar porque lo que tú quieras poner, sino decir, no, 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 no. Dios me está diciendo que tengo que vestirme de ropas reales. Y la vestidura, el vestirte pues es ponerte, ¿no? O sea, tú te pones la pijama en la noche porque quieres dormir cómoda. Te quitas la pijama y después te bañas, yo creo, este, y te pones ropas diferentes, o sea, te vistes. Y Dios quiere que nos vistamos de justicia, nos vistamos de la armadura de Dios, nos vistamos del amor de Dios cada día, que nos demos tiempo para vestirnos de la gracia de Dios en su presencia, que pases tiempo adorando y honrándolo, porque es parte del vestirnos. Eh, y dice aún hasta ropas dobles, es decir, Dios quiere honrarte también. Dios quiere darnos siempre honra, victoria. Nos quiere, dice la Escritura, que somos cabeza y no cola, estamos arriba y no abajo. Y eso no quiere decir que hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Ayer yo estaba predicando en nuestra iglesia cómo muchas veces el cristiano tiene que pasar por dificultades. Nadie de los que estamos aquí puedes decir nunca he pasado una dificultad o una tribulación. El apóstol Pablo, por ejemplo, sin tener ni que ver, o sea, por seguir a Jesús lo encarcelaron, lo apedrearon, lo bueno, casi lo matan, o sea, pasó muchas cosas y hasta el aguijón en la carne, pero eso no quiere decir que nunca, que no fue un hombre de honra, ¿no? Nosotras también como creyentes vamos a pasar situaciones donde tenemos que continuar diciéndonos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, aunque pasemos por circunstancias donde dices, wow, Señor, ¿qué me pongo hoy? ¿No? ¿Me pongo amor? ¿Me pongo misericordia? ¿De qué quieres que me vista para poder ser bendición en mi casa? ¿No? A veces tenemos que tener diferentes, las mujeres tenemos diferentes eh, formas de poder nutrir. Tal vez un hijo está con depresión un poco, está en agonía o le está yendo no muy bien en la escuela y el otro está en victoria, es un mega jugador de básquetbol o qué sé yo, y tienes que nutrir a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Y el esposo igual, el esposo, yo creo que nosotros como mujeres, tú eres el punto de más influencia en tu esposo. Y sea que o los edificamos o los podemos destruir. Y Dios nos llama a vestirnos con misericordia, con verdad, con amor, para que ellos sientan que estamos a su lado para apoyarlos, que somos ayudas idóneas, no somos mujeres que estamos tirándolos, al contrario, que estamos diciendo, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante, no te preocupes, las cosas están cambiando mucho en todas las naciones. Hay muchos conflictos internos, externos. La gente, los que estamos en el ministerio, vemos muchos retos con mucha gente de diferente tipo y a veces puede ser como que abrumador decir, no, no, a ver, tranquilo, vamos a ver cómo Dios va acomodando las cosas, pero tenemos que entender que Dios quiere que nos vistamos de honra también. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. O sea, eh, cuando se sentaban en el Antiguo Testamento tenían una costumbre de ir a la puerta principal, donde era la entrada principal, y ahí la gente importante hacía transacciones. Por ejemplo, si había una heredad que iban a vender, ahí eran las transacciones. Y en el Antiguo Testamento eso era importante. Y si el hombre se presentaba ahí, era un hombre de honor, era un hombre de honra.
Y nosotros, él sabes que la necesidad número uno del hombre no es sexo, no es dinero, no es aún comunicación, es honra. La necesidad número uno del hombre es honra. Te lo voy a repetir. La necesidad número uno del hombre es honra. Por eso la escritura lo pone ahí. Porque el hombre cuando se siente honrado, cuando se siente respetado, parte de su ego, como Dios los creó, los formó, es darles valor a ellos. Para ti, para mí, puede ser la comunicación muy importante, que te sientas alabada, apreciada. eh, Está por encima del honor, aunque necesitamos también honra, pero no es como el hombre. La mujer estamos cableadas de una forma donde si tu hombre te ama genuinamente y sacrifica su vida por ti, tú te sientes bien. Estés donde estés, estés en la montaña, estés en la ciudad, estés donde estés, estés en un lugar lindo, estés en un lugar tal vez difícil, Dios siempre y te sientes amada, estás bien, porque sabes que te va a cubrir, te va a proteger, te va a nutrir. Entonces, era muy importante para el hombre la honra. En el libro de Ruth, fíjate, quería leer esto, porque en el libro de Ruth, era una mujer, Ruth, pues, que era una mujer impía, para empezar, ella no conocía de Dios, este, pero cuando se casa cuando ella se casa con el hijo de Noemí, empieza obviamente a conocer lo que era, eh, pues, la gracia de Dios de alguna forma, ¿no? Ella empezó a entender lo que era la importancia de amar a Dios y de temer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en Ruth, dice la escritura, espérame, déjame ir por allá rápido. Eh, Es un libro chiquito que se esconde ahí está. Ruth 4 dice así, fíjate. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, o sea, gente importante, y le dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y luego le dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Y si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces le dijo vos, bueno, vas a redimirla si te casas con ella. Y él dijo, no, 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 no. Ahí sí no le entro. Porque voy a perder parte de mi, decía, no, no puedo redimir para que no se que dañe mi heredad. O sea, en el pueblo judío era diferente porque si moría alguien, un hermano, por ejemplo, una persona moría, el hermano que seguía tenía la responsabilidad de casarse contigo. Qué terrible, ¿no? Ay, ahora pensamos, dices, no, hombre, I'm sorry, pero no. O sea, ¿cómo no? Pero ellos lo que querían era seguir esa descendencia. Pero a lo que voy es, llegaban a la puerta de la ciudad porque era un lugar de honra. Y para el hombre esa era honra. O sea, imagínate si en el Antiguo Testamento esa era honra, que para nosotros es así, para mí yo digo, no, hombre, ya parece que me voy a casar con el hermano menor. Bueno, mi esposo no tiene hermanos menores, pero imagínate que dijeras, no, o sea, ¿cómo? O sea, ni por aquí pasa, ¿verdad? Pero para ellos la cultura de la honra era muy importante y el honrar a tu esposo es una necesidad que ellos tienen, por eso tenemos que honrarlos. Yo no digo que a veces no hemos fallado o a veces ha habido falta de comunicación o luchas o situaciones difíciles, porque todo matrimonio hemos pasado por situaciones de no estar en acuerdo en algo, que si el hijo, no que si no, y que si esto y que si no, ¿verdad? Porque también tenemos una voluntad y podemos pensar diferente que el esposo, porque Dios nos ha puesto inteligencia en nosotros también. Pero eso no quiere decir que llegues a un conflicto necesariamente, o sea, puedes llegar a un diálogo platicando con él, dándole su honra de lugar, pero decirle, yo te respeto, pero en este punto pienso diferente. Mira, déjame explicarte lo que te quiero decir. Y dile, porque muchas veces tu opinión va a crear un lugar de paz y de bendición en tu hogar, pero si tú no lo comunicas con un espíritu de honra, se cierran.
dice, no, hombre, voy a hacer lo que yo quiero y se acabó, ¿no? Entonces, tenemos que ser gente que somos sabias, cómo hablar con ellos, la verdad, de lo que estás sintiendo. Y obviamente ellos toman la decisión final como cabeza. Cuando se equivocan, porque se van a equivocar, no les digas, te lo dije. Lo primero que les digo, te lo dije, pero no entendiste, ¿verdad? Porque los hace sentir súper mal. Ya saben que se equivocaron, ya saben que la regaron, ya saben que el barco se estrelló y luego aparte les echamos a nosotros, ¿no? Ahí es donde entra a nosotros como mujeres decir, hoy me va a costar trabajo, pero me voy a morder la lengua y lo voy a honrar de todas maneras, porque él va a hacer un cambio. La siguiente te garantizo que no lo va a hacer así. Pero muchas veces ahí tenemos que hacer cambios nosotros, morir a nosotros para que de alguna forma u otra Dios se manifieste. Imagínate la reina Esther. Estaba el rey Asuero dice la Biblia en el libro de Esther. Un hombre de los más ricos del mundo hizo una pachanga de 120 días, ¿te imaginas? Copas de oro de diferentes modelos, 120 días. Y cuando hacemos una boda y le haces un día y dices, no, hombre, imagínate 120 días, la riqueza de este hombre. Y luego para acabarla todavía, la reina Basti decidió agregar otros 7 días en el palacio que ella tenía para las esposas de los riquillos, ¿no? 7 días extras. Y el rey estaba ya empezaba a estar medio jarra y la manda a llamar y ella le dice, fíjate, vete al libro de Esther para que veas. Es muy interesante lo que dice porque aquí aprendemos muchas cosas de lo que es la honra, ¿ok? La honra de decir, Señor, ayúdame a ser una bendición para mi esposo y no un tropiezo. Ayúdame a ser una persona que bendigo y no soy de tropiezo. Esther 1 dice así, aconteció en los días de Asuero, y Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. O sea, era un hombre muy, muy rico. Pero el versículo 11 dice, ya que estaba un poquito jarra el rey, le dice, traigan a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. O sea, él la quería exponer, decir, con esta me casé, ¿no? Eh, había invertido un montón en finanzas, en un proyecto, y quería estar con su esposa. Y ella le dice, no, hombre, claro que no. O sea, para él, para el ego del hombre, fue un tablazo, porque uno dice, bueno, sí, en la cultura de ese entonces hay teólogos que piensan que a lo mejor las exponían demasiado, sus cuerpos y todo, y por eso a lo mejor ella dijo, no, no. Pero eh, la manda a llamar enfrente de toda la realeza y ella dice, no. Entonces, claro, si tú conoces el libro de Esther, ves cómo literalmente la llaman y le dicen, tú faltaste la honra y todos los hombres del reino lo van a hacer, así que quítala. Y la quitaron. Y sabes que muchas veces en nuestras vidas tenemos que ser muy sabias porque estés casado con quien estás casado es tu esposo y Dios quiere que les demos honra. Seas la presidenta de Estados Unidos o de Canadá o de lo que sea, ¿verdad? Eso a Dios no le importa. Él dice, tú tienes una cabeza, es tu esposo, y quiero que a él le des honra. Porque muchas veces podemos decir, no, pues fíjense, cuando yo me casé con Marco, yo fui maestra de él. Entonces a veces yo pensaba, no, bueno, pues él fue mi alumno y yo pensaba que podía decirle cosas que Dios me dijo, no, chiquitita, aquí las cosas cambiaron. O sea, él es tu esposo. No es que, porque sí lideraba y ministraba y todo, me dijo, no, 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 aquí las cosas son muy diferentes, o sea, tú tienes que darle honra, él es ahora tu esposo, no es tu alumno y tienes que hacer un cambio acá. Entonces, es muy importante que nosotras le digamos, Señor, cambia mi corazón para poder ser una mujer que realmente cree un cambio en mi vida primero y después lo manifiestas. Y el primero que lo va a notar el cambio es tu esposo. Porque obviamente somos personas inteligentes, tienes capacidades, diferentes dones, y ellos se dan cuenta de tus múltiples dones y de tus múltiples habilidades, porque saben que sin ti, la verdad es que sin ti no la harían. Imagínate tu casa sin ti, se vuelven locos. Imagínate en tu casa, o sea, estando los hijos y los dejas ahí 3 meses solito con los hijos, se vuelven locos, no saben qué hacer. O sea, saben que como mujer somos un factor muy importante en sus vidas. Y cuando tú le das esa honra, él también te va a dar honra. Entonces, claro,
Eh, el versículo 24, vamos un poquito más adelante otra vez a Proverbios para seguir. Pero bueno, ella no le dio honra, pero Dios levantó una mujer que sí le dio honra. Y bueno, vemos cómo salvó literalmente a todo el pueblo judío que Dios le había preparado de antemano para salvar al pueblo de Israel. Y yo creo que Dios te está preparando a ti para cosas que muchas personas más van a ser salvos por medio de tu fidelidad hacia el Señor. Nada más mantente en el curso correcto. Mantente, 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 mantente. No te distraigas. Mantente sirviendo a Dios, mantente honrándolo y vas a ver cómo Él hace una obra. Versículo 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Es decir, era una mujer de negocios. Algunas de ustedes tienen negocios, tal vez trabajan, no sé, estamos en el ministerio, es como un negocio, en los negocios de mi padre es necesario estar, decía Jesús, ¿no? Pero, o sea, es dar, reproducirte en otros. Algo que yo escuché una vez de John Maxwell, que si no saben si quién sabe quién es él, es un hombre de mucha influencia en el liderazgo a nivel mundial. Pero decía, tú tendrás éxito si preparas a alguien que haga lo que tú haces. Éxito es cuando tú preparas a alguien que haga lo que tú haces, para que el día que tú no estés, alguien pueda tomar esa batuta y decir, yo le sigo. Entonces tenemos que, sea con los hijos, sea con en tu empresa o en tu negocio, en lo que sea, tenemos que aprender a preparar gente para que tomen ese lugar y decir, puedo saltar la estafeta y sé que esto va a correr. Es tener éxito en tu liderazgo como mujer también. El decirle a tus hijos, ¿sabes qué? Toda nuestra vida hemos servido a Dios y ves que Dios nos ha bendecido. Sirve a Dios porque en el servir a Dios vas a encontrar una gran bendición que mucha gente no encuentra. Le tiran a todo y no le pegan a nada. Pero si honran a Dios y les enseñamos a honrar a Dios y que si hay un precio que se paga, Dios bendice y Dios honra. Entonces, tenemos que levantar gente así, ¿no? Versículo 25 dice así, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor. Fuerza, la verdad, como mujeres tenemos que estar fuertes porque a veces nos cansamos, ¿no? Yo les decía ayer, cuando estoy con mi nieta, mi nieta es un torbellino, o sea, de verdad que no para. No sé cómo le hace, no sé cómo le hace mi hija. Yo digo, no, mis hijas eran más tranquilas. Esta desde que se levanta, nada más en la siesta que toma, pero fuera de ahí está, no para, no para, de verdad, está todo el tiempo haciendo una cosa, otra. Bueno, mi esposo y yo juntos acabamos exhaustos, pero decimos, Señor, danos fuerza. ¿Por qué? Porque también fuerza física necesitamos para hablar con el esposo cuando está pasando por un tiempo a lo mejor difícil o cuando está en un tiempo de victoria que le celebras, porque también el celebrar es muy importante. Eh, hacerte el tiempo para decir, vamos a tomar un tiempo para salir a tomar un café como parejas, invierte en tu matrimonio. Deja a los niños, no con los niños. La mamá latina carga siempre con los niños para todos lados, como si fuera maleta, tu backpack, ahí vas con todos. Y está bien, es parte de, pero hay tiempos donde necesitas un tiempo nada más con tu pareja. Nosotros a las parejas de casa amistad les decimos, una vez a la semana, toma 1 o 2 horas para verse a los ojos y hablar y tómense un date. Vete a McDonald's con un café y un pie de manzana si quieres, pero sin niños. O vete a un lugar que puedas celebrar solos. ¿Por qué? Por lo que les decía ayer, porque es parte de darle honra a Él y también tu vestidura de fortalecerte. Son tiempos donde tú también te das un break para ti misma, para refrescarte, para reconectarte, eso te da a ti una energía para seguir adelante. En vez de si estoy sola, no sé qué voy a hacer, no, date espacios para conectarte, porque es muy importante. Eh, Fuerza y honor son su vestidura, o sea, te vistes también de honra, como les decía. Los hombres necesitan, su necesidad número uno es honra, pero nosotros también necesitamos como mamás que nos apapachen, que nos reconozcan, que nos amen, que nos nutran, porque Dios nos creó también así como mujeres. Eh, y como mamás es importante que nuestros hijos también aprendan a honrarnos. Por ejemplo, las que tienen niños chiquitos, tienes que enseñarles a tus hijos a honrarte a ti y al papá. Yo me asombro de donde tú vas a un súper, por ejemplo, a un supermercado a comprar algo y ves a los niños chiquitos levantándole la mano a los papás y los papás no hacen nada.
Ay, pobrecito, está cansado. No, hombre, ni que está cansado, ni que está cansado. O sea, ¿cómo? Nunca permitan que sus hijos, si tienen hijos chicos o tienen aún hijos adolescentes o mayores, que te falten al respeto. Porque si lo hacen contigo, lo van a hacer con la policía y lo van a hacer con los maestros. Y ahora lo estamos viendo en estas generaciones. Van a las escuelas. Me decía mi hija cuando estaba en el high school, mamá, van la gente a la escuela con el celular y no ponen atención a nada. El maestro les pregunta y no hacen nada. Les vale. O sea, hazte cuenta que el maestro no está, es un cero a la izquierda. O sea, ¿qué generación? ¿Cómo? Pero ¿saben qué somos nosotros los padres los que tenemos que decirle no? Al, te saluda alguien, tú saludas. Llaman por teléfono, contesta. Te mandan un texto, responde. ¿Me están siguiendo? Porque somos nosotros los que marcamos también cosas a nuestros hijos. ¿Sabes qué? No, así no. Ve a la gente a la cara, a sus ojos. No, hola, hola, hola. Y siguen con sus cosas, ¿no? Sus iPads, se aíslan. No, 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 no. A ver, ven para acá, quiero que tú aprendas a dar honra y empieza dando honra a los padres. A veces mi esposo a propósito le decía a mis hijas, acabamos, por ejemplo, de llegar de un lugar de la iglesia, estábamos ya cansados, nos sentábamos y a propósito le decía, Janet, ¿me puedes traer un vaso de agua? Ay, pero ¿por qué yo? Tráeme un vaso de agua, por favor. Le estaba enseñando una cultura de honra. Y la chiquita igual, ¿no? Ya después le tocaba a la otra. Ay, pero ¿por qué? No sé qué. Pero lo hacía a propósito para decir, quiero que aprendas a honrar la autoridad. Y lo hacemos nosotros, mujeres. O sea, nosotros somos un factor muy importante para que los hijos cuando crezcan honren a sus jefes, honren al pastor, honren tu legado como mamá, que aprendan a honrarte. Porque el niño, por naturaleza, la mujer y el hombre, el joven, el niño, por naturaleza somos egoístas. Y Dios quiere entrenarnos a hacer un cambio en nuestro carácter para traer una cultura de honra a nuestro hogar. Donde decimos, ok, soy una mujer de negocios, tengo esto, tengo este ministerio, tengo esto, tengo este título, puedo hacer esto, pero tengo que traer un balance a mi hogar. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hija mayor. Mi hija mayor estudió para ser una persona que hace todo lo que es las transacciones financieras de edificios muy grandes, comerciales. Y a veces está muy presionada tanto en su trabajo como en su casa, obviamente, porque tiene una bebé de 1 año. Entonces le digo, sabes que siempre tienes que buscar que tu hija, aunque sea chiquita, desde ahorita empieces a marcarla que te honre. Entonces, porque ahí empieza la cultura de la honra cuando son chiquitos. Si tú tienes hijos ya jóvenes que digas, ay, no sabes sus principios, no te preocupes, ora por ellos y instrúyeles. Sabes que cuando tú tengas a tus hijos, te voy a decir que algo que yo no aprendí, pero que sería muy bueno que tú pudieras implementar. Y les vas dando consejos así, porque no es que queremos que cambie toda nuestra generación de ya, es un proceso en sus vidas y aún en nosotras, porque, porque a veces el Evangelio nos quiere poner reglas y no son reglas, es una relación con Dios. No es algo que yo voy a producir, ¿no? Eh, la fuerza y el honor son una vestidura que viene de parte de Dios también. Y cuando la aplicamos a nuestras vidas, nos ayuda. Entonces, es muy importante que hagamos eso, que tengamos nuestra confianza en Dios, que Él nos preservará de toda necesidad, de toda situación, cosa que estemos enfrentando. Versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en sus labios o en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, la sabiduría dice la escritura, ante cualquier otra cosa dice adquiere sabiduría. Más que la plata, más que el oro, más que posesiones, más que títulos, más que cualquier otra cosa, dice adquiere sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría, ah, Dios nos honra cuando hay sabiduría en nuestras vidas. Eh, la sabiduría se adquiere a través de la palabra de Dios, de tu tiempo de intimidad con Dios, de tu tiempo cuando le dices, Señor, me estás confrontando con esta área en mi vida que no me gusta, pero quiero cambiar. Y Dios lo hace. Fíjate, Dios le decía a David que David cometió adulterio, le dijo, yo voy a escoger un hombre conforme a mi corazón.
Yo decía, ¿cómo? A ver, Señor, si este fue un adúltero, ¿cómo? Pero ¿sabes por qué? Porque David buscaba la presencia de Dios. Cuando falló, se humilló y su corazón lo quebrantó delante de Dios. Dijo, voy a extender la gracia. Hasta la fecha, la gente en autoridad en el reino de los judíos está porque, dice, siempre regresan al, por amor a mi siervo David. Si tú lees la escritura, dice, y por amor a mi siervo David, preservo esto. Y por amor a mi siervo David, Salomón era un hombre también muy sabio, que fue su hijo. Recibió, yo creo que mucha instrucción de su padre, pero la sabiduría es muy importante porque va ligada a nuestra lengua. O sea, muchas veces no hemos sido sabias, y yo me incluyo, porque a veces somos muy rápidas en hablar. Viene una situación y yo opino, yo digo, y a veces es, espérate, deja que hablen todo mundo y después da tu opinión. Eso nos cuesta trabajo porque no estamos entrenadas a vivir así. Por lo general, si vimos en nuestras madres una opinión rápida, aprendimos eso. No, pero que no tienes, o tener la última palabra, no. La última palabra la tengo yo. Y eso no es tener sabiduría. Estaba pensando y reflexionando, por ejemplo, la esposa de Wayne Myers. Una vez yo me quedé en su casa y me impactó mucho hasta la fecha. Me impactó mucho que ella es una mujer porque ya fue con el Señor, una mujer de muy pocas palabras. Yo la observaba y decía, qué raro que no habla. O sea, muy pocas palabras, pero Weimar ha impactado en 1000 naciones y ella fue un factor muy importante en su vida. O sea, a veces tenemos que aprender a tener sabiduría en discernir los tiempos, en saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Cuando un hijo te habla ya como adulto, ya son adultos, no los podemos tratar como niños. Ya cuando son adultos entran en otro plano. A mí en particular, obviamente me cuesta más trabajo porque tengo una relación muy cercana a mis hijas y entonces quiero a veces, y el Espíritu Santo me dice, cállate, ya le toca al marido, ya no te toca a ti. Ya, no, ya no digas nada y, porque estamos acostumbrados, o sea, queremos nuestra naturaleza de mamá protectora, mamá osita, mamá leona. Dios dice, no, déjalos, tienen que madurar, tienen que crecer, déjalos avanzar. Tenemos un congregante que tiene un hijo que, bueno, ya gracias a Dios ya salió, pero tenía un hijo que tenía como, creo que tiene como 43 años y la mamá le daba de comer, oye, yo imagino que le lavaba la ropa y le decía, lo estás dañando, ¿cuándo se va ¿Quieres que tu hijo se case? Sí, déjalo que se vaya, déjalo que haga lo que necesita hacer para hacerse un hombre, deja de autoprotegerlo porque eso los crea como que ellos mismos no saben ni qué hacer. Bueno, finalmente salió, ya puso su departamento y le dijo, ahora sí, empieza a prepararte para que traigas después a tu esposa. Eh, yo sé que en la cultura latina somos mucho, y bueno, mis hijas también fue así, ¿no? Salen cuando, mis hermanos así fueron también, se casaron cuando salieron de la casa. Pero hay culturas donde de alguna forma u otra es, bueno, si puedes ser independiente y puedes empezar a preparar el nido para tu futura esposa y puedes ganar tiempo en eso, hazlo. Entonces, no sé ni por qué le estoy diciendo, pero a lo mejor a alguna mamá por ahí Dios le está hablando algo, porque a veces las mamás latinas, yo lo sé porque yo soy mamá latina, ¿no? Y nuestra tendencia es autoprotegerlos, pero a veces los dañamos, los dañamos. Entonces, tenemos que dejarlos, que Dios trabaje en sus procesos. Bueno, como Diana me decía de su hija, ¿no? Que se quiso independizar y que luchaban. Le digo, tranquila, Dios tiene los procesos con cada uno diferente. Pero es bueno, las que tienen hijos que son más chiquitos, que están creciendo, pues puedes aprender principios que te van a ayudar. Por ejemplo, tengo una persona que maneja la red de parejas. Ellos se casaron muy chiquitos, ya tienen hijos ya mayores. Ellos hacen su date como ley, sí, desde que eran chiquititos, una vez por semana salen ellos y tienen un matrimonio muy sólido. Pero ella me decía, a los que tienen hijos de adolescentes, decía, yo desde que mi hijo tenía 12 años, jamás le volví a lavar su ropa. Aquí está la canasta, aquí está la lavadora, aquí está la secadora, tú eres responsable de tu cuarto y de tu ropa. Y saben que el niño, porque tiene más un hijo, él sabe cocinar, dice, yo no tengo que hacerle nada, él sabe hacer todo. Un poquito diferente a las mamás latinas, bueno, es decir, ella también es muy latina, pero trató de decir, quiero crear una generación diferente que sea un poquito más sólida,
que no se hagan de, como les decía ayer, una generación de cristal de que no me das de comer, pues hazte un sándwich, no te vas a morir. Dale, aprende a hacer algo cuando no estoy yo porque te va a servir. Mire, mi esposo, la verdad que es una joya. Yo le doy gracias a mi suegra porque, aunque ya se fue, mi esposo sabe guisar, de hecho, mejor que yo. Él cocina súper rico, mejor que yo. Cuando se me antoja una carnita así, típica partita como los norteños, porque eres norteño, le digo, no, hombre, tú aviéntatela porque te sale. Pero muchas veces nosotras no los dejamos que hagan porque sentimos que es nuestra responsabilidad de mamá. Nuestra responsabilidad de mamá es enseñarles a que sean independientes para que cuando no estén en nuestro hogar puedan hacer todo. Entonces, bueno, eso es un extra que no tenía en mis notas, pero se lo suelto porque te va a ayudar. Eh, si domamos nuestra lengua, vamos a ser de bendición. Otra cosa que Dios nos dice es, te puedo confiar que algo te diga alguien y no digas, ups, se me salió de la... O la gente viene a ti, te dice algo y se desparramó y creaste un caos. Yo creo que ahí, yo he fallado ahí, donde una vez le hicieron algo a una de mis hijas con un familiar y yo actué muy rápido en mi carne y se armó una. Y dije, Cristela, ¿para qué hablaste? Porque a veces reaccionamos, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de tus hijos y que sea una herida fuerte, dices, ah, no, espérame, déjame ver qué pasó. Entonces tenemos que aprender, y yo sigo aprendiendo en esa área, de decir, sabes que tengo que tener dominio en mi espíritu. La Biblia dice que es mejor el que tiene el dominio de su espíritu y de su alma que el que toma una ciudad. Aprender a tener dominio de nuestra lengua, de nuestras opiniones, que son las mejores, obviamente, ¿no? Las que siempre tenemos la razón, porque así tiene que ser. Entonces, y aprendemos a decir, ok, tengo que tener dominio, déjame escuchar qué están diciendo. A veces es, escucha a tu esposo, déjalo que él hable. Pregúntale, oye, ¿cómo está tu corazón hoy? Se va a sacar de onda porque normalmente nunca les hacemos esas preguntas. ¿Qué temores tienes? ¿Quién les hace esas preguntas? Nadie. ¿Cómo ves mi matrimonio de aquí a 10 años? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué tú piensas? Y escucha sus corazones, porque a veces tienen ideas que tú y yo ni por aquí, mira, pero ellos sí. Entonces tú puedes empezar a decir, ok, eso es parte de ser sabia. Muchas veces cerrar la boca y escuchar el consejo. Si alguien te confía algo, no lo digas, porque es una forma de entrenarte tu alma para que si tus hijos te dicen algo, a menos que sea algo obviamente muy delicado, pues tú tienes que, obviamente con tu esposo no escondes nada, pero tienes que ser muy sabio de cómo manejas la información que te dan, porque puedes crear un daño. Entonces, María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Te imaginas María sabiendo que Jesús era el Mesías? Pero Jesús comía, lloraba, iba al baño, tenía que vestirlo. Cuando era bebé, pues lo tenía que vestir, lo tenía que cambiar, se caía, lloraba, imagino, porque era humano. Pero sabiendo el llamado de él, decía que guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea, era una mujer muy sabia, tenía dominio sobre su lengua. Y tenemos mucho que aprender de muchos ejemplos de muchas personas de la Biblia, ¿no? Pero en particular me llama la atención eso porque, uy, se me está yendo el tiempo. Ok. Pero bueno, vamos a versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. O sea, consideras lo que hay en tu hogar y dices, no voy a malgastar, puedo invertir en esto, puedo a veces hasta ahorrar en esto porque lo puedo usar más adelante para otra cosa, ¿no? eh, no comer el pan de balde, o sea, no nada más decir, ay, pues voy a malgastar y total, no hay problema, ¿no? Eh, dice el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. O sea, tus hijos te llaman bienaventurada, agradecen lo que has hecho por ellos. Muchas veces los hijos no te han agradecido, y es bueno decir, ¿sabes que sea agradecido? ¿No te gusta que a lo mejor un día que te esforzaste un montón, que tuviste la casa toda limpia, que cocinaste, que no sé qué, llegaron y ni gracias te dieron? Dices, no inventes, ¿en serio? O sea, wow. Gracias Dios por esos alimentos, gracias mamá, gracias papá por su esfuerzo, que sean agradecidos. Es importante. Que aprendan también a nosotras como mujeres a decir, ¿sabes qué? Gracias.
veo que eres una mujer de Dios, veo que la gracia de Dios está contigo, veo que has sido una mamá que me has metido los principios de Dios, que pasas tiempo invirtiendo en mi vida porque quieres que crezca un hombre, una mujer de Dios, y te digo que eres una mujer bienaventurada por eso. Qué bendición cuando escuchamos eso, ¿no? A mí me llamó la atención una vez una de mis hijas, y la casada, la otra apenas se acaba de casar, pero la casada me decía, yo quisiera, para mí fue un honor, porque me dijo, yo quisiera un día tener un matrimonio como el tuyo. Y yo, ¿what? No que no tengamos conflictos, porque claro, cuando creces vas teniendo tus situaciones, tus, ah, tus retos múltiples como cualquier matrimonio. Pero que un hijo te diga, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo, para mí fue como un honor y a la vez una responsabilidad porque dije, wow. Entonces, nuestros hijos tienen que de alguna forma u otra ver en nosotros el decir, sabes que no eres perfecta, ni papá tampoco es perfecto, pero sí quiero, sí son un modelo para mí. Sí son un ejemplo a seguir. Veo que tu mamá te levantas horas, veo que tu papá buscas de Dios, veo que ambos sirven al Señor. Sé que nos aman porque nos proveen, pero no están sobrellevando de tantas cosas. Tenemos personas, una persona que le decía, tiene las posibilidades de darle muchísimas cosas a sus hijos, le decía, no le des todo porque lo vas a echar a perder. A ciertas cosas dile que no, porque lo vas a entrenar o la vas a entrenar a decir, Dios a veces dice que no. Todo lo que este niño le pedía a la mamá y se lo compraba. Le decía, le estás haciendo un daño a tu hijo. Qué bueno que Dios les ha bendecido. Padrísimo, qué bendición. Pero muchas veces Dios te frena muchas cosas y si tú no los frenas a decirle no, estás haciendo un daño. Eh, y bueno, dice la escritura también, porque muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es decir, no es una competencia, no es que Dios está diciendo, tú vas a tener que trabajar más porque quiero que tú sobrepases a todas. Entonces sería por obras, no por gracia, ¿no? No, Dios no nos compara. Dios está hablándonos a cada una de nosotras, es decir, los dones que he puesto en ti, el llamado que he puesto en ti, lo que Dios ha depositado en ti. Tú respóndeme a mí por lo que yo te pido a ti. Y si tú haces lo que yo te diga, eres bienaventurado. Eres la mujer que has cumplido, has sobrepasado a todas porque hiciste lo que yo te dije que tú hicieras. No es una competencia, ¿me explico? No es que yo diga, no, hombre, señor, a ver, pues esta pastora que tiene 20,000, no es así, para que veas, ha sobrepasado a todo el mundo. Bueno, ¿y qué calidad de cristianos está desarrollando esa iglesia? ¿A qué te he llamado yo a ti a hacer? Entonces no podemos compararnos con otras personas. Las mujeres somos muy dadas a compararnos. Que si tiene esto, que si no, que si dice, que si no, que si... No, no, no. Tú pon tus ojos en el Señor y lo que Dios te llame a ti a hacer, eso hazlo. Y Dios te va a decir un día, bien hecho, sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque sabes que lo que hagamos en esta tierra, no es que allá en el cielo vamos a llegar y no vamos a hacer nada. No, Dios nos está entrenando ahorita para lo que vamos a hacer en el cielo. ¿Sabías eso? En el cielo vamos a tener una voluntad. Obviamente no va a haber pecado, pero vas a ejercer un dominio sobre cosas. Y nos están nada más entrenando. Si hay gente que a lo mejor dice, yo acumulan un montón aquí y cuando lleguen al cielo, su cuenta bancaria está en cero porque no han invertido nada en el reino de Dios. Y va a haber gente muy sencilla que va a tener una mansión allá porque han invertido en el reino de Dios. Tenemos que entender esto, que lo importante es que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Haz lo que Dios te dice que hagas. Y luego dice, para cerrar, dice, ya se nos fue el tiempo, yo sé que no quiero tampoco tomarles tanto tiempo, pero dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es decir, yo creo, sí creo que la mujer tenemos que arreglarnos, ponernos bonitas, pues, si las modelos lo hacen y se ponen bien, pues uno también tiene que echarse un poquito, ¿no? Un lipstick, un algo. O sea, arreglarnos para los maridos también, es importante. Pero también hay personas que son extremos. Esta sociedad es, si no tienen su six-pack, si no tienen sus extra boobs y extras pompas y quién sabe qué, y para allá y para acá. Y con todo respeto, si hay una colombiana, yo no conozco una colombiana que no tenga una cirugía de algo. Que si la cara, las orejas, los senos, las pompis, la cintura, todo. Y no estoy en contra, pero cuando lo hacen en exceso, creo que no es lo correcto. Yo no estoy en contra de que digas, bueno,
Soy una persona que, o sea, los extremos son malos. Yo no digo que, vaya, que a lo mejor no te cuides, obviamente. Yo creo que debemos de cuidarnos, debemos tener una buena presentación, debemos de oler rico cuando salgas al público. Si tu esposo, por ejemplo, viene del trabajo, sí dile, ¿sabes qué? Métete a bañar y ya que estés bien bañadito, si después quieres tener relaciones sexuales, está bien, pero sucio no. Métase a bañar, échese loción o algo y tenemos que ser muy prácticas, ¿no? Igual tú, o sea, hueles ahí a tamales, a que cocinaste unas gorditas, llega el marido y dices, híjole, man, no, hombre, hueles a pura cocina, espérate, hueles a chile, hueles a cebolla. No, 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 o sea, tenemos que ser sabias para que él diga, wow, sí, te puedo alabar, wow, ¿no? El tener un buen sexo es muy bueno. Bueno, eso no es mi tema porque, pero es parte de que digan, wow, o sea, te cuidas, te alimentas bien, estás fresca para mí, hueles bien, en fin, bueno, eso es otro tema, pero ese es otro tema. Ok. Pero, y luego dice, ah, sí es importante cuidarnos. eh, mm, Invierte en lo eterno, muy importante. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Tu espiritualidad se va a ver reflejada en tu carácter. Tu espiritualidad se va a ver reflejada en tu carácter. Inviertes tiempo en la palabra, se va a ver en tu carácter. Inviertes tiempo en oración, se va a ver en tu carácter. Inviertes tiempo congregándote, se va a ver en tu estilo de vida con tus hijos también. Eh, Ayer les decía a la congregación, una de las cosas que me impactó mucho de Mom Lindsay, la directora de CFNI, y su esposo, ella era canadiense y caminaba millas, porque era muy pobre cuando creció. Caminaba 5 a 7 millas, no me acuerdo cuántas, pero caminaba en medio de la nieve. Y no vivía en donde ustedes viven, que no hay tanta nieve, vivía en la nieve, nieve. En el verano caminaba muchas millas para llegar a la iglesia. Y nos decía, yo nunca falté a la iglesia. Yo decía, no inventes, o sea, nosotros acá en Estados Unidos, a lo mejor no sé si en Canadá, pero si hay un poquito de nieve o lluvia, ay, no, porque mis hijos se van a enfermar. No, no se van a enfermar, tenemos calefacción. Llévalos. No, es que hace frío, tápalos y llévalos. Me explico. O sea, muchas veces nosotras en nuestro carácter, en vez de injertarle a nuestros hijos, decirles, ¿sabes qué? Hay un precio que se paga, es parte del carácter de Dios. No quiero decir que la iglesia es responsable de la creencia de tus hijos, los padres, nosotros, somos responsables de la creencia de nuestros hijos. La iglesia estamos para ayudarles a que ustedes mentoren también a sus hijos, pero la responsabilidad de la espiritualidad de tus hijos es tú y de tu esposo. Y el ser diligente es decirte, congrégate, no te dejes de congregar, es algo muy importante, sobre todo ahora que muchas, bueno, y los que estamos en Suma es otra herramienta buenísima, porque hay gente que no puede, de otras naciones que dices, me junto, es una forma de congregarnos. Pero, y cierro con esto, versículo 31 dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es decir, dice la Escritura, en toda labor hay fruto, toda labor que tú haces para el reino de Dios, como esa conexión, como ir a un retiro, como congregarte, como leer la palabra con tus hijos, tener devocionales con ellos. Toda inversión que tú hagas en el reino espiritual va a haber un fruto, va a haber un fruto. Y con tu familia, a veces a lo mejor un tiempo de descanso, de invertir un tiempo, decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un espacio como familia para meditar, para ver qué es lo que Dios está diciendo, para integrarnos, para conectarnos. Muy importante, ¿no? Porque en toda labor va a haber fruto y nuestros hechos hablan por sí mismos. Si tú y yo actuamos como mujeres de Dios, nuestros esposos van a decir, está cambiando. De verdad que el reino de Dios ha llegado a ella, ¿no? Entonces, y Dios nos va a respaldar en nuestro trabajo, porque Él siempre va a levantar al justo. Y tú y yo somos justas por la sangre de Jesús y seguimos caminando cerca de su corazón y eres una mujer virtuosa, no porque lo podamos lograr por nosotras mismas, no hay absolutamente nada bueno en ninguna de nosotras sin Jesús. Absolutamente nada. Imagínate caminar tu vida sin Dios. ¿Dónde estarías? El humano puede ser terrible. Es más, el humano puede ser más cruel que los animales. Por eso cuando a David le dijeron, van a haber tres cosas que van a caer, plagas,
muerte o que caigas en las manos de Dios. Que estás en las manos de los reyes o que caigas en manos de Dios. Dijo, no, no, a mí déjame caer en manos de Dios vivo porque Él va a tener misericordia. Y Dios lo tuvo. Hubo muchísimos muertos, pero Dios detuvo su plaga porque es Dios. Pero Él sabía que en manos del hombre iba a ser algo terrible. Entonces, como humanos sin Dios, estamos en problemas. Y nuestros hijos y nuestros esposos sin Dios están en problemas. Por eso tenemos que ser mujeres que tememos, llamamos a Dios y caminamos con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido tener. Te pedimos, Dios, que continúes la obra que has comenzado en nosotras. Tú no nos comparas a nadie más. Tú no nos retas a compararnos con nadie más que contigo. Y Señor, lo que tú nos pides, lo que le pides a una persona, no es lo que le pides a la otra, porque tú nos conoces, conoces nuestro llamado, tú nos formaste, tú nos hiciste. Tal vez a una persona que tenga, una pastora que tenga muchas almas, es muy diferente a lo que a mí me has llamado, o tal vez una mujer que tiene su negocio es diferente a una que está en el ministerio, o tal vez somos aquí un grupo muy diversificado, tal vez algunas son ancianas y están orando, que su ministerio es tan importante de intercesión por las más jóvenes, Señor, y por esas generaciones que no se pierdan. Sea lo que sea, tú nos has llamado a ser de bendición. Para ti no hay nadie de nosotras que tú nos haces a un lado, al contrario, somos parte integral de ti. Somos importantes, somos mujeres virtuosas. Tú nos llamas mujeres virtuosas. Tal vez no nos vemos en áreas todavía desarrolladas, pero nos estás cambiando por tu gracia. Y no es nada por nuestras obras, tiene que ser sencillamente nuestra voluntad que coopera con el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y eres tú, Señor, el único que nos puedes cambiar. Por eso venimos a ti, te damos gracias, porque, Señor, a partir de hoy sabemos y nos declaramos mujeres virtuosas y nuestros esposos nos van a encontrar, Señor, mientras trabajamos en las áreas que estás trabajando para ser efectivas en todo lo que hagamos con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familiares o negocios o en cualquiera que sea nuestro entorno. Te damos toda la gloria por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.